Recuerdo la mañana en el juzgado, el aire frío de Madrid que se colaba por las rendijas, y la tinta del divorcio aún húmeda sobre el papel. Diego me miró, con esa expresión de quien cree conocer cada rincón de mi alma, cada limitación. Con una sonrisa apenas visible, casi desinteresada, asintió a las palabras de su madre, dando por sentado que yo no tenía nada que reclamar. Para él, como para doña Carmen, mi silencio era una señal de debilidad, una confirmación de mi vacío, el reflejo de una mujer sin ambiciones ni bienes propios. Pero ese silencio, queridos míos, era mi observatorio, mi refugio. Era el espacio donde, sin que nadie lo notara, construía un mundo que jamás vieron. No sentí ira en ese momento, solo una profunda calma al verlos tan seguros de mi inexistencia, tan convencidos de mi irrelevancia. Fue un instante fugaz, pero decisivo, donde la verdad más grande se escondía en lo que ellos decidieron ignorar por completo. A veces, lo que se calla, habla con una fuerza inquebrantable justo cuando todo lo demás se desmorona por completo. Soy Isabel, de 34 años, y en este momento me encuentro en el Juzgado de Familia de Madrid, enfrentando el final de algo que una vez llamé mi vida. A mi lado, mi abogado, un hombre de pocas palabras pero mirada penetrante, ajusta sus gafas. Al otro lado de la sala, sentados con una compostura tensa, están mi exmarido, Diego Ramos, su madre doña Carmen, y su propio abogado. El aire en la sala es denso, cargado de una expectativa silenciosa, casi asfixiante. El olor a tinta fresca del acta de divorcio sobre la mesa se mezcla con la fría formalidad del lugar, recordándome que esto, aunque doloroso, es un trámite, un simple punto final en el papel. Yo, por mi parte, no llevo maquillaje, ni joyas llamativas, solo un abrigo beige claro y el cabello recogido. Me esfuerzo por parecer una mujer normal cumpliendo con un procedimiento administrativo, aunque por dentro, sé que este no será un día normal para ellos. El juez, con voz monótona y profesional, siguiendo el protocolo habitual, me preguntó si tenía alguna petición adicional sobre la división de bienes o cualquier derecho postdivorcio. En ese instante, mis ojos se encontraron con los de Diego. Él me miró con una expresión de cansancio y cierta previsibilidad, quizás esperando mi acostumbrado silencio, mi habitual sumisión. Diego siempre creyó que yo jamás disputaría nada, que siempre sería la última en firmar, la primera en ceder. Doña Carmen, sentada detrás de él, me escaneó de pies a cabeza con esa mirada afilada que tan bien conocía, esa que había soportado durante 10 años, una mirada de juicio, de desprecio, de quien siempre pensó que yo era una simple aprovechada. Fue entonces cuando rompí el silencio, una pausa breve pero suficiente para que todas las miradas se posaran en mí. Mi voz, aunque tranquila, resonó con una claridad que me sorprendió incluso a mí misma. Señoría, no tengo ninguna petición de división de bienes gananciales, dije, y doña Carmen dejó escapar un suspiro de alivio, una leve sonrisa despectiva asomando en sus labios. Ah, pensé, cree que todo ha terminado aquí, que me voy con las manos vacías, tal como siempre imaginó. Pero no, la historia no terminaría así. Continué, elevando la mirada directamente. Y también deseo dejar constancia ante este tribunal de que rehúso aceptar cualquier activo a nombre de la familia de mi marido, porque todo lo que poseo nunca formó parte de este matrimonio. La atmósfera se congeló por completo. El abogado de Diego balbuceó, incapaz de mantener la compostura. Repetí mis palabras lentamente, cada sílaba tan clara como si las hubiera ensayado durante años, en lo más profundo de mi ser. Mis propios bienes, los creé antes y durante el matrimonio, pero nunca los puse en la masa ganancial. No pido su división, ni necesito demostrarlos ahora. Solo deseo que conste ante el tribunal. Doña Carmen se levantó de golpe. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿De dónde sacas bienes propios? Has vivido en mi casa, has gastado el dinero de mi hijo durante 10 años. ¿Y ahora te atreves a decir que tienes bienes propios? Hubo un murmullo en la sala, y el juez golpeó suavemente el mazo, pidiendo silencio. Diego me miró, y por primera vez en sus ojos vi algo más que enfado.
vi desconcierto, una confusión profunda. Lo miré a los ojos, sin reproche, sin provocación, solo con una serenidad casi aterradora. Le confirmé al juez que asumía total responsabilidad legal por mis palabras. Sin dudarlo, para entender aquel momento en el juzgado, es necesario retroceder 10 años, a cuando todo comenzó, sin grandes alardes ni cuentos de hadas. Nuestra historia fue como muchas otras en Madrid, donde dos personas adultas se encuentran justo cuando buscan formar una familia y creen que con esfuerzo, todo irá bien. Yo, Isabel, tenía 24 años entonces. Acababa de terminar mis estudios universitarios y trabajaba como contable en una pequeña empresa de importación y exportación. Mis días eran sencillos, pero llenos de la esperanza de una vida tranquila y productiva. Mi trabajo no era glamuroso, pero me permitía independencia y un pequeño espacio para soñar. Diego Ramos era 5 años mayor que yo. Por aquel entonces, ya era jefe de sección en el departamento técnico de una empresa de construcción, un hombre serio, con un hablar medido, que sabía transmitir una sensación de seguridad. Para la Isabel de entonces, Diego era una elección razonable, un puerto seguro donde anclar mi vida. No fue un amor de novela, de esos que te roban el aliento, sino una decisión práctica, una promesa de estabilidad. Nos casamos discretamente en el pueblo natal de Diego, en las afueras de Madrid. Su madre, doña Carmen, nunca mostró demasiado entusiasmo por su nueva nuera. Desde el primer encuentro, la mirada de su madre me escaneaba como un objeto para ser valorado, ponderando mi origen, mi profesión modesta, mi aspecto discreto. Todo estaba en la categoría de aceptable, pero sin más. Yo, por supuesto, me di cuenta de esa evaluación silenciosa, de esa falta de calor, pero elegí el silencio. Creía firmemente que el tiempo, mi dedicación y mi buen hacer hablarían por mí, que con el paso de los días demostraría mi valía. Durante los primeros años de matrimonio, viví, literalmente, como una esposa ejemplar. Me levantaba temprano para preparar el desayuno, limpiaba la casa al volver del trabajo, y los fines de semana acompañaba a Diego a visitar a sus familiares. Cada vez que había gente delante, doña Carmen sonreía y hablaba con amabilidad. Pero en cuanto la puerta se cerraba, sus palabras, aparentemente inocentes, comenzaban a arañar mi corazón, una tras otra, poco a poco. Esos comentarios, esas comparaciones sutiles, se clavaban en mi alma, sembrando las primeras semillas de la desilusión. Las palabras de doña Carmen eran un eco constante en mi vida, recordándome mi lugar. Las nueras de otras familias ganan mucho dinero, traen miles de euros cada mes, decía a menudo, sin mirarme directamente, pero asegurándose de que yo escuchara cada sílaba. Las mujeres deben conocer su posición, lo mejor es apoyarse en el marido. ¿Qué tiene de especial un trabajo de contable? Quédate en casa y ten hijos para estar tranquila. Yo lo escuchaba todo, pero nunca discutía. No porque estuviera de acuerdo, sino porque no quería que cada comida se convirtiera en un campo de batalla, un espectáculo de reproches y defensas inútiles. Prefería el silencio, creyendo ingenuamente que así mantendríamos la paz. Diego rara vez me defendía. Siempre optaba por calmar las aguas con una frase intermedia. Mamá lo dice por nuestro bien, cariño, solía decir. Esa palabra, nuestro, la escuchaba una y otra vez, pero nunca sabía realmente dónde me situaba yo dentro de ese nosotros. En los años siguientes, Diego ascendió rápidamente. Su empresa se expandió y él se convirtió en director de una sucursal importante. Paralelamente, mi papel en la familia se fue desdibujando cada vez más. Aunque seguía trabajando y tenía un ingreso estable, a ojos de la familia de mi marido, yo no generaba un valor significativo. Cada vez que venían familiares, las conversaciones en la mesa giraban en torno a dinero, proyectos, propiedades, siempre grandes cifras. Yo escuchaba en silencio, y si alguna vez intentaba aportar algo, me interrumpían con una sonrisa de cortesía, de esas que cierran la boca sin decir una palabra. Poco a poco, aprendí a callar por completo. Hubo noches en las que me sentaba en mi pequeña oficina,
mirando la luz que se proyectaba sobre mi mesa, sintiéndome como una extraña en mi propia casa. Trabajaba hasta tarde, no porque me obligaran, sino porque era el único momento en el que podía ser yo misma, sin juicios, sin esa constante sensación de no ser suficiente. Diego no se daba cuenta, se había acostumbrado a que yo siempre estuviera cuando la necesitaba, pero sin exigencias. Él creía que eso era comprensión, pero en realidad, era resignación. Doña Carmen se volvió cada vez más directa. Empezó a gestionar los gastos del hogar, pidiéndome que le informara de cada gasto. Incluso mis compras personales, aunque solo fuera una camisa nueva, eran analizadas con lupa. Ese dinero hay que guardarlo para cosas importantes. Una mujer casada debe sacrificarse, sentenciaba. Yo asentía, pero algo en mi interior comenzaba a romperse. Recuerdo muy bien una tarde a finales de año, cuando toda la familia estaba revisando los libros de cuentas para la reforma de la casa. Doña Carmen me entregó una pila de papeles con un tono de orden. Firma aquí, hija, es la confirmación de que el dinero de la reforma es dinero común de la familia, así evitamos problemas futuros. Tomé el bolígrafo y miré las líneas. Comprendí muy bien que esa firma no era solo sobre dinero, era sobre mi posición en esa familia. Pregunté, con voz suave, ¿puedo leerlo con detenimiento? Doña Carmen frunció el ceño. ¿Para qué molestarse en leer? En esta casa no hay secretos para ti. Diego estaba sentado al lado, en silencio. Firmé, no porque no supiera lo que hacía, sino porque ya estaba demasiado acostumbrada a ceder para mantener la paz. Desde ese instante, comprendí que ese matrimonio no era un lugar donde se me respetaba. Era como un contrato invisible, donde se me permitía existir, siempre y cuando no exigiera derechos. Comencé a cambiar, sin ruido, sin protestas, solo retirándome silenciosamente de las conversaciones familiares, manteniendo en secreto mi trabajo personal, preparándome discretamente para un día al que yo misma aún no me atrevía a poner nombre. Muchas noches, cuando Diego ya dormía, me quedaba mirando el techo, preguntándome, si un día me fuera, ¿alguien se daría cuenta de que alguna vez estuve aquí? Esa pregunta me acompañó durante años, hasta el día en que fue respondida en la sala del juzgado, donde la tinta del acta de divorcio aún no se había secado, y la verdad, lenta pero implacablemente, comenzó a revelarse. Si mi matrimonio se hubiera limitado a las palabras de desprecio, quizás habría podido seguir en silencio. Pero cuando el dinero comenzó a usarse como una forma de poder, como una herramienta para definir el valor de una persona, ese silencio se convirtió en una carga insoportable. A partir del 4.º año de casados, cuando Diego asumió oficialmente la dirección de su propia empresa de construcción, el ambiente en la casa de los Ramos cambió drásticamente. El dinero empezó a fluir con mayor abundancia. Las conversaciones durante las comidas ya no giraban en torno a la comida o la salud, sino a contratos, proyectos, relaciones. Y al mismo tiempo, la distancia entre mí y la familia de mi marido crecía día a día. Doña Carmen consideraba el dinero como la única medida de éxito. Orgullosa de su hijo, lo veía como el pilar, el sostén de toda la familia. Desde su perspectiva, yo fui gradualmente relegada a la categoría de mujer dependiente. A pesar de que yo seguía trabajando a diario y tenía un ingreso estable, la realidad era que a sus ojos mi valor se diluía. La empresa de mi hijo mueve millones de euros al mes, solía decir doña Carmen, sin ocultar su orgullo, ¿y qué valen esos pocos euros de contabilidad que traes tú? Esas palabras no siempre iban dirigidas directamente a mí, pero yo siempre era quien las escuchaba con mayor claridad. Diego escuchaba a su madre decir eso muchas veces, pero él solo sonreía. Para él, eran solo palabras inofensivas. No se daba cuenta de que cada una de esas frases estaba erosionando lentamente mi autoestima, mi sentido de valía. Cuando la empresa de Diego comenzó a prosperar, doña Carmen propuso encargarse de una parte de las finanzas familiares. La razón, decía, era muy simple. Hay mucho dinero, y una persona mayor debe gestionarlo. Yo, que antes llevaba las cuentas de la casa,
Me convertí de repente en alguien que debía reportar cada gasto. No me opuse, pero ese cambio me hacía sentir como una empleada sin sueldo en mi propio hogar. Hubo una vez en que necesité una pequeña cantidad de dinero para invertir en un proyecto personal. No quise especificar de qué se trataba, solo le pedí a Diego que me prestara ese dinero, prometiendo devolverlo. Diego no tuvo tiempo de responder. Doña Carmen se interpuso. Todo lo que hagas, debes consultarlo con tu marido. Las mujeres no deben inventar. Ese dinero es para cosas importantes. Sonreí y asentí, pero esa misma noche me senté frente a mi ordenador, mirando los números subir y detenerse. Comprendí que, en esa casa, el dinero no era solo una posesión, sino también una herramienta de control. A partir de entonces, doña Carmen empezó a traerme regularmente documentos y contratos, pidiéndome que los firmara. A veces era una confirmación de bienes gananciales, otras veces un compromiso de no disputar en el futuro. Cada vez, ella decía la misma frase: firma para que haya paz. Yo firmaba, pero cada firma era como una marca que profundizaba mi sensación de exclusión, de ser una intrusa. Diego no veía ningún problema. Creía que todo era transparente. No sabía que yo nunca le había pedido un solo euro para mi trabajo personal. Tampoco sabía que, durante muchos años, yo había separado silenciosamente todo, sin dejar que nada de lo mío se mezclara con los bienes de la familia de mi marido. Una noche, cuando Diego regresó tarde de una reunión con clientes, yo estaba haciendo cálculos en la mesa del comedor. Delante de mí había un cuaderno grueso lleno de números. Diego echó un vistazo y preguntó, sin pensar: ¿qué haces? ¿Qué anotas tanto? Cerré el cuaderno y respondí con firmeza: mis asuntos. Era la primera vez en mi matrimonio que le hablaba así. Diego se quedó un poco sorprendido, pero luego lo dejó pasar. Pensó que yo solo estaba cansada. En realidad, ese fue el momento en que empecé a construir una frontera invisible, no para luchar contra nadie, sino para protegerme a mí misma. La primera grieta en aquel matrimonio no provino de una gran discusión, ni de insultos públicos. Llegó silenciosa, discreta, como uno no se da cuenta de que una pared está podrida hasta que se desploma. Diego empezó a cambiar cuando su empresa expandió su escala. Las noches en las que llegaba tarde se hicieron más frecuentes. Sus llamadas telefónicas se alargaban en el despacho, con la puerta apenas entornada. Los mensajes llegaban a medianoche, y la pantalla de su teléfono se volteaba rápidamente cuando yo entraba en la habitación. Al principio, no sospeché, o más bien, elegí creer, porque no quería destruir con mis propias manos lo último que aún nos mantenía unidos. Pero había pequeños detalles que una mujer sensible no podía ignorar. El olor a un perfume desconocido en su traje, su impaciencia injustificada cuando yo le preguntaba algo, esa mirada ausente mientras cenábamos juntos. Una vez, al doblarle una camisa, una tarjeta de hotel se cayó de su bolsillo interior. Un hotel en el centro de Madrid, un lugar al que Diego rara vez iba. La fecha impresa en la tarjeta coincidía con una noche en la que él había dicho que viajaba por trabajo fuera de la ciudad. Sostuve la tarjeta en mi mano durante mucho tiempo, no lloré, no temblé, solo sentí que mi corazón se encogía, como si algo que ya era vago se confirmara. Volví a poner la tarjeta en su lugar, no pregunté, no le interrogué, no hice un escándalo. Para mí, la verdad a veces no necesita ser dicha de inmediato. Necesitaba tiempo para entender dónde me encontraba en aquel matrimonio. Mi silencio solo hizo que Diego se confiara más. Pensó que su esposa no se daba cuenta, sin saber que precisamente esa calma era lo más aterrador. Todo se desveló una tarde de lluvia. Me resguardé de la tormenta en una cafetería cercana a la empresa de Diego. A través del cristal empañado, lo vi sentado frente a una mujer joven. Ella vestía elegantemente, su cabello ligeramente ondulado, una sonrisa radiante. Diego se inclinaba hacia ella, con una mirada tierna que yo hacía mucho tiempo que no recibía. En ese instante, me quedé helada. No por un dolor intenso,
sino por una sensación de vacío que se extendía lentamente por mi pecho, como si un último hilo se hubiera roto. No entré, no armé un escándalo. Me di la vuelta y salí bajo la lluvia. El agua estaba helada, pero no tanto como la desolación de mi corazón. Esa noche, Diego regresó a casa como de costumbre. Contó algunas historias del trabajo, con voz tranquila. Yo escuché, asentí. No lo desenmascaré, no porque no tuviera pruebas, sino porque quería ver más claramente la verdadera naturaleza de este matrimonio. Los días siguientes, viví en un estado de observación silenciosa. No pregunté, pero ningún detalle escapó a mi vista. Pequeñas mentiras, citas vagas, una distancia cada vez mayor. Doña Carmen también notó el cambio en su hijo, pero no le importó la causa. Para ella, mientras Diego siguiera ganando dinero, todo lo demás podía pasarse por alto. Incluso soltó una frase a medio camino entre la broma y la verdad. Es normal que un hombre de éxito tenga alguna relación fuera, dijo en una cena familiar. Yo no reaccioné, solo dejé los cubiertos antes de lo habitual. Esa noche, me senté sola en mi despacho, abrí mi viejo cuaderno. Números, planes, proyectos cuidadosamente anotados. Me di cuenta de que, a lo largo de los años, me había preparado para muchas cosas, excepto para la traición. Pero cuando llegó, no me derrumbé como había imaginado. En cambio, sentí una lucidez fría. Comprendí que el hombre que tenía delante ya no era la persona dispuesta a estar a mi lado en la tormenta. Me pregunté si, en ese momento, si hubiera hecho un escándalo, si hubiera llorado y suplicado, algo habría cambiado. La respuesta apareció con absoluta claridad. No. Esa traición no solo venía de Diego, sino de toda una familia acostumbrada a ignorar mis sentimientos, a dar por sentados mis sacrificios. Desde ese momento, dejé de ver el matrimonio con la mirada de quien anhela ser salvado. Lo vi como una entidad que había cumplido su propósito. Comencé a prepararme para una gran decisión, aunque no se la conté a nadie. No era una decisión de venganza, sino una de partir en silencio, llevándome solo lo que me pertenecía. La grieta ya había aparecido, y una vez que la confianza se rompe, cualquier intento de remendarla solo acelera su derrumbe. Yo lo entendí mejor que nadie. Pero antes de marcharme, aún tenía algo más que enfrentar. Otra verdad, más grande, más profunda, me esperaba en el horizonte. El niño, mi pequeño Daniel, llegó a mi vida en un momento en que ya no esperaba nada de aquel matrimonio. Una mañana, en el cuarto de baño, vi las 2 líneas rojas aparecer en la prueba de embarazo, y no hubo temblor ni pánico, solo una profunda quietud, como si alguien hubiera puesto en mi regazo una pregunta para la que yo no estaba preparada. Me senté durante mucho tiempo en el umbral, con la mano sobre el vientre, y en mi mente no apareció la imagen de Diego, ni la de aquella casa. Lo primero que pensé fue en el futuro de mi hijo, un futuro que no sabía si sería lo suficientemente seguro dentro de un matrimonio roto desde sus cimientos. Esa misma tarde, durante la cena, se lo dije a Diego. Elegí el momento en que parecía más relajado. Mi voz era tranquila, sin prisas, sin expectativas. Estoy embarazada, le dije. Diego se quedó inmóvil unos segundos, dejó los cubiertos y me miró. No era una mirada de alegría, ni de confusión, era la mirada de alguien que estaba sopesando una decisión. ¿Ahora?, preguntó. En este momento mi trabajo es muy estresante, la empresa acaba de expandirse, no puedo distraerme. Yo asentí. Lo entiendo. No pregunté más, pero en mi interior, algo acababa de derrumbarse silenciosamente. No por su respuesta, sino porque me di cuenta de que este niño no sería recibido como yo esperaba. Cuando doña Carmen se enteró, su reacción fue aún más directa. Se sentó con los brazos cruzados, su voz firme. Ahora no es el momento de tener hijos. Los hijos son una carga. Esta familia está en medio de grandes negocios. No podemos permitir que un niño lo complique todo. Yo, sentada frente a ella, escuché cada palabra.
Cada una caía como un corte fino, pero profundo. No lloré, no discutí, solo pregunté con voz muy suave, ¿y si quiero tenerlo? Doña Carmen me miró, con una incomodidad apenas disimulada. Entonces te las arreglas sola. Nadie en esta casa tiene tiempo para cuidarte. Diego permaneció en silencio. Su silencio, en ese momento, fue más pesado que cualquier palabra. Esa noche, me quedé despierta. Escuché el tic-tac del reloj, y la respiración regular del hombre a mi lado. Puse mi mano sobre mi vientre, donde una pequeña vida se estaba formando. Me pregunté, si este niño creciera en un hogar donde su existencia fuera vista como un obstáculo, ¿sería feliz? Los días siguientes, la presión sobre mí se hizo cada vez más evidente. Doña Carmen me recordaba constantemente la necesidad de recalcular. Diego me aconsejaba pensar con realismo. Nadie pronunció directamente las palabras interrumpir el embarazo, pero cada palabra apuntaba en esa dirección. Empecé a sentir náuseas, mi cuerpo estaba cansado, mi espíritu agotado, pero cada vez que me mostraba débil, la familia de mi marido parecía más impaciente. Comprendí que en aquella casa no había lugar para mi fragilidad, ni para la presencia del niño. Una mañana, fui sola al hospital en las afueras de Madrid. Los pasillos blancos eran fríos, el olor a desinfectante era familiar. El médico miró los resultados y dijo que el embarazo era muy incipiente, que si tomaba una decisión pronto, tendría menos impacto en mi salud. Me quedé sentada en silencio, mirando por la ventana. Afuera, la gente seguía su vida con normalidad, como si las decisiones más importantes de la vida fueran solo un instante fugaz. Cogí el bolígrafo para firmar los papeles, mi mano no tembló, no porque no sintiera dolor, sino porque estaba demasiado cansada para resistir. Pero justo cuando el bolígrafo tocó el papel, una imagen apareció de repente en mi mente. La imagen de mí misma años atrás, firmando en silencio otros papeles, pensando que ceder mantendría la paz. Dejé el bolígrafo. Dame más tiempo, le dije al médico. Mi voz estaba ronca, pero firme. Salí del hospital y me encontré bajo el sol. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que necesitaba tomar una decisión por mí misma, sin depender de nadie más. Esa noche, le dije a Diego, voy a tener al bebé. Diego guardó silencio durante mucho tiempo, luego suspiró, estás complicando las cosas. Lo miré, y en mis ojos ya no había esperanza. No, le respondí. Solo estoy eligiendo mi parte de la vida. La mayor discusión de nuestro matrimonio no ocurrió. En su lugar, se instaló una distancia fría que no podía llenarse. Comprendí que desde el momento en que decidí tener al niño, también me estaba separando de aquella familia. Y cuando una mujer tiene que elegir entre complacer a otros y proteger la vida dentro de sí, esa elección no necesita permiso de nadie. Esa decisión no solo cambió mi vida, sino que también fue la gota que colmó el vaso de un matrimonio ya fracturado. Aún no había pronunciado la palabra divorcio, pero en mi corazón, el camino para marcharme estaba más claro que nunca. El divorcio llegó a mi vida sin una discusión acalorada, sin lágrimas ni súplicas. Llegó de la misma manera que todo en aquel matrimonio había funcionado durante años. Silenciosa, fría y premeditada. Después de mi decisión de tener al niño, sentí con claridad cómo mi posición en aquella casa había cambiado. Ya no era un desprecio velado, sino una distancia abierta. Doña Carmen ya no se contenía. Las frases directas comenzaron a aparecer durante las comidas, delante de Diego, delante del servicio, incluso delante de los familiares de visita. En esta casa no faltan nietos, pero sí gente que piensa en el bien común. Una mujer egoísta tarde o temprano le hará daño a mi hijo. Yo escuchaba y seguía en silencio, pero ese silencio ya no era sumisión. Era el silencio de quien ha decidido abandonar el puerto y solo espera el momento de levar anclas. Diego cada vez estaba menos en casa. Sus noches de regreso tardío ya no incluían preguntas sobre mi salud. Cuando me sentía cansada, él solo me recordaba que mantuviera la calma,
como si mis emociones fueran un factor molesto que necesitaba ser controlado. Una tarde, mientras yo estaba ordenando, doña Carmen me llamó a la sala. Sobre la mesa había una pila de papeles cuidadosamente preparados. «Siéntate», dijo con una voz tan tranquila que me heló la sangre. «Hay algo que debemos resolver con claridad». Me senté, miré los papeles frente a mí, y sin necesidad de leerlos, ya adivinaba su contenido. Después de 10 años como nuera, estaba demasiado familiarizada con este tipo de soluciones. «Esta es una solicitud de divorcio de mutuo acuerdo», dijo doña Carmen directamente. «Diego y yo lo hemos hablado. Firma y terminemos. Si quieres quedarte con el bebé, es tu responsabilidad, esta familia no te disputará nada». Ni una pregunta, ni una explicación, solo un anuncio. Me volví para mirar a Diego. Él evitó mi mirada. Su evasión dolió más que cualquier palabra. En ese instante, comprendí que aquel hombre había elegido la comodidad, no la justicia. «¿Tú también piensas así?», le pregunté, con voz muy suave. Diego guardó silencio unos segundos y luego dijo: «Creo que así será mejor para todos». Asentí levemente, sin sonreír ni llorar, simplemente algo en mi corazón se cerró de forma muy limpia. «Necesito tiempo para leer», dije. Doña Carmen se rió con desdén. «¿Para qué leer y cansarse? No hay nada. Te vas con las manos vacías, como siempre ha sido tu posición». Aquella frase fue como una bofetada, pero no reaccioné. Tomé los papeles y pasé las páginas una por una. Tal como doña Carmen había dicho, todo estaba redactado para asegurar que yo no tuviera ningún derecho, ni bienes, ni apoyo, ni responsabilidades. Firmé. El bolígrafo tocó el papel muy suavemente, sin temblor, sin vacilación. Diego me miró, y en sus ojos pasó un destello de sorpresa. Quizás esperaba una reacción diferente, una súplica, una lágrima, pero yo no le di nada de eso. Esa noche, empaqué mis pertenencias. Solo llevé lo que realmente me pertenecía, mi ropa personal, algunos cuadernos, un viejo ordenador portátil. 10 años de matrimonio, y mi equipaje era asombrosamente ligero. Cuando arrastré mi maleta hacia la puerta, doña Carmen me observaba, con los brazos cruzados. «Si te vas, no vuelvas a quejarte de pobreza». Me detuve un segundo, me volví y miré directamente a la mujer que había sido mi suegra, sin rencor, solo con una distancia inquebrantable. «Nunca me he quejado de pobreza», le dije, «y nunca le he pedido nada a nadie». Dicho esto, salí. La puerta se cerró detrás de mí sin un ruido fuerte, pero en mi corazón, un capítulo de mi vida había terminado oficialmente. Me quedé en el pasillo, respirando hondo. Por primera vez en muchos años, sentí que podía respirar. Mi regreso a la sala del tribunal fue solo el epílogo de aquel día. Allí estaba yo, sentada una vez más, enfrentando la formalidad de un proceso que ya había consumido tanto de mí. Cuando el juez me preguntó si tenía alguna petición adicional sobre derechos, bienes o responsabilidades postdivorcio, me levanté. Mi figura estaba más delgada que antes, mi rostro sin maquillaje, pero mis ojos brillaban con una luz inusitada. Miré alrededor de la sala, Diego sentado frente a mí con un semblante tranquilo, doña Carmen detrás de él, claramente impaciente porque todo terminara. «Señoría», comencé, mi voz ni alta ni temblorosa, «no tengo ninguna petición de división de bienes gananciales». Doña Carmen esbozó una sonrisa disimulada, inclinándose para susurrar a quien estaba a su lado. «Ya lo sabía, típica mujer sin nada». Diego exhaló un suspiro de alivio. En su mente, el guión conocido había llegado a su fin. Pero yo no había terminado. «Sin embargo», continué, mi voz más clara aún, «solicito permiso para añadir una declaración para evitar posibles malentendidos futuros». La sala entera quedó en silencio. El juez asintió. «Adelante, hable». Apreté ligeramente las manos y luego las solté. No miré a Diego, ni a doña Carmen.
Mi mirada se dirigía directamente hacia adelante, como si me estuviera hablando a mí misma. Quiero dejar constancia ante este tribunal de que, durante todo el matrimonio, no aporté ninguno de mis bienes propios a la masa ganancial. Y después del divorcio, rehúso aceptar cualquier activo a nombre de la familia de mi marido. El aire en la sala pareció congelarse. El abogado de Diego frunció ligeramente el ceño. Disculpe, ¿a qué bienes se refiere? Me volví hacia él, mis ojos tranquilos. Mis bienes personales incluyen inversiones, acciones y flujo de efectivo a mi nombre, desde antes y durante el periodo matrimonial. Doña Carmen soltó una carcajada. ¿De qué fantasías hablas? ¿De dónde sacas bienes para pedir que consten ante el tribunal? No reaccioné de inmediato. Esperé a que el juez golpeara suavemente el mazo pidiendo silencio, y luego continué. No pido al tribunal que resuelva o verifique esto hoy. Solo quiero que conste que este matrimonio no me generó bienes, y que no salgo de él con las manos vacías como todos piensan. Diego levantó la cabeza de golpe. Por primera vez desde que entró en la sala, me miró no con la mirada de alguien que termina una relación, sino con auténtica perplejidad. ¿De qué estás hablando?, preguntó impulsivamente. Me volví hacia él, y en mis ojos, Diego sintió una extraña distancia. No era la mirada de quien espera, ni la de quien reprocha, era la mirada de alguien que ya estaba muy lejos. Solo digo la verdad, respondí. Una verdad que creo que nunca te importó conocer. Doña Carmen no pudo contenerse más. Se levantó de golpe. ¿Quién va a creerte, si solo hablas por hablar? 10 años viviendo en mi casa, y ahora te inventas bienes propios. La miré, por primera vez sin esquivar su mirada. Mi voz se mantuvo firme, pero cada palabra se asentó con una certeza inquebrantable. En 10 años, nunca le pedí un euro para mis asuntos personales, ni usé dinero de la familia de mi marido para lo que yo misma creé. Mi silencio no fue por no tener, sino porque creí que en el matrimonio, el dinero no era algo que debiera presumirse. Aquella frase no fue pronunciada en voz alta, pero fue suficiente para que toda la sala guardara silencio. El juez se inclinó ligeramente hacia adelante, mirándome con mayor atención. Señora Isabel, ¿está dispuesta a asumir la responsabilidad legal por lo que acaba de declarar? Sí, señoría, respondí de inmediato, sin dudar. Asumo total responsabilidad. Diego sintió un escalofrío en la espalda. Pequeños fragmentos comenzaron a encajar en su mente. Las veces que yo me había ido de viaje de negocios sin dar muchos detalles. Las llamadas telefónicas que hacía en el balcón, hablando muy brevemente. Las noches en que trabajaba hasta tarde en silencio, sin molestarlo. Él había pensado que eran minucias. Él no había preguntado, no había necesitado saber. Ahora, mi serenidad le hacía darse cuenta de que quizás se había perdido muchas cosas, no solo sentimientos. El tribunal tomará nota de su declaración, dijo el juez, con voz más grave. La verificación específica podrá realizarse si surge una disputa posterior. Asentí. Solo eso necesito. Doña Carmen se dejó caer en la silla, pálida. Ella no entendía la ley con claridad, pero una cosa sí comprendía. La mujer que ella había creído que no tenía nada, podría tener en sus manos mucho más de lo que jamás había imaginado. El juicio continuó. Los procedimientos se completaron rápidamente. Cuando el juez declaró terminada la relación matrimonial entre Isabel y Diego Ramos, nadie aplaudió, nadie suspiró de alivio. Firmé por última vez, el acta de divorcio fue sellada, la tinta roja aún húmeda. Me levanté, hice una reverencia al tribunal y me di la vuelta, saliendo sin mirar atrás. Detrás de mí, Diego seguía inmóvil, y doña Carmen, por primera vez en su vida, sintió una inquietud colarse en su corazón. De repente, se dio cuenta de que algunas mujeres, cuando eligen el silencio durante mucho tiempo, no lo hacen por debilidad, sino porque esperan el momento adecuado para decir una frase que hará tambalear todo lo que los demás creían. Si ustedes, queridos espectadores,
han llegado hasta aquí, les ruego que dejen un 1 en los comentarios. Así sabré que cuento con su compañía en este viaje. Su presencia es mi mayor aliento para continuar con la última parte de esta historia. La verdad no estalló de inmediato en la sala del tribunal. Se extendió lentamente, como una mancha silenciosa, pero suficiente para hacer que aquellos que estaban sobre una base antigua comenzaran a perder el equilibrio. Esa misma tarde, Diego llamó a su abogado personal. Su voz intentaba mantener la calma, pero no ocultaba la prisa. «Revisa todo lo que esté a nombre de mi exesposa, por favor, y cuanto antes», le pidió. El abogado guardó silencio unos segundos al otro lado de la línea y luego respondió: «Necesito una lista específica, pero le advierto, si la señora Isabel se atrevió a confirmarlo ante el tribunal, lo más probable es que tenga fundamento». Al colgar, Diego se quedó inmóvil en su coche. Afuera, la gente seguía con su prisa diaria, pero en su cabeza, pequeños fragmentos de recuerdos comenzaron a revolverse, ya no en el orden antiguo. Recordó las veces que Isabel se iba temprano y regresaba tarde, pero nunca le pedía dinero. Recordó las veces que ella se negaba a figurar como copropietaria de nada. Recordó incluso las noches en que ella trabajaba en su ordenador cuando él pensaba que solo estaba lidiando con papeles sin importancia. Él no había preguntado porque creía que no había nada que preguntar. Doña Carmen, por su parte, no pudo esperar mucho. Esa noche, llamó a una conocida que trabajaba en un banco. No fue directa, solo preguntó si había casos de mujeres que, siendo nueras, ocultaran bienes propios. La otra persona respondió evasivamente: si tiene una fuente de ingresos independiente, inversiones propias, es totalmente posible. Doña Carmen colgó, con el corazón ardiendo. Por primera vez, sentía que quizás se había equivocado de persona, pero su orgullo no le permitía admitirlo. Se tranquilizó a sí misma. Solo lo dijo para darse importancia. ¿Qué podría hacer una mujer así? Pero cuanto más lo pensaba, más intranquila se sentía. Mientras tanto, Isabel no regresó de inmediato a su piso de alquiler después de salir del tribunal. Se detuvo en una pequeña cafetería, sentándose en un rincón discreto. Pidió una taza de té caliente, abrazándola con ambas manos, sintiendo el calor extenderse lentamente. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió respirar despacio. Abrió su teléfono. Tenía varias llamadas perdidas de números conocidos, pero no las contestó. No por evadir, sino porque sabía que a partir de ese día, todas las conversaciones tendrían que desarrollarse en un plano diferente. Esa noche, Isabel abrió su ordenador e inició sesión en las cuentas que durante 10 años había mantenido en secreto. Los números que aparecieron no eran ostentosos, pero eran suficientes para asegurar una vida estable para ella y su hijo, Daniel. Los observó durante mucho tiempo, no con orgullo, sino con una sensación de serenidad. Esto no era una victoria. Esto era simplemente el resultado de los años en los que no se había permitido ser débil. Recordó los primeros días después de casarse, cuando decidió no abandonar su trabajo personal, cuando estudió en silencio, invirtió poco a poco y luego más. Nadie la apoyó, tampoco nadie se opuso, porque nadie prestó atención. El desprecio de la familia de su marido, sin quererlo, le había brindado el espacio más seguro para crecer. A la mañana siguiente, Diego buscó el piso de alquiler de Isabel. Se detuvo abajo y la llamó por su nombre. Isabel miró desde el balcón, y vio al hombre mucho más pequeño de lo que recordaba. Bajó a su encuentro, sin evitarlo. ¿Puedes explicarme con claridad?, preguntó Diego, con voz grave. ¿Es verdad lo que dijiste en el tribunal? Isabel lo miró durante mucho tiempo y luego asintió. Es verdad. Entonces, ¿por qué nunca me lo dijiste? Porque nunca me preguntaste, respondió ella, sin reproche. Y porque pensé que en el matrimonio no era necesario demostrar quién era más que quién. Diego bajó la cabeza. Por primera vez, sintió que había salido de un matrimonio sin conocer realmente a la mujer que tenía a su lado. Lo siento,
dijo suavemente. Pensé que no tenías nada. Isabel continuó, su voz aún tranquila. No importa. Yo también creí que tú serías diferente. El encuentro terminó rápidamente, sin discusiones, sin súplicas, solo quedó un largo silencio entre dos personas que alguna vez fueron marido y mujer. Cuando Diego se fue, Isabel se quedó mucho tiempo en la puerta. Puso su mano sobre su vientre y sonrió levemente. La verdad había comenzado a revelarse, no para vengarse de nadie, sino para devolverle a ella el lugar que por derecho le correspondía. Y al otro lado, en la antigua casa, doña Carmen se sentó sola en el amplio salón, sintiendo por primera vez lo vacío que estaba aquel hogar. De repente, se dio cuenta de que hay valores que no se pueden medir con dinero y errores que, cuando se reconocen, ya es demasiado tarde, pero la historia no terminaba ahí, porque una vez que la verdad se revela, sus consecuencias apenas comienzan. La caída de la familia de mi exmarido no ocurrió con un evento ruidoso. Llegó silenciosa pero implacablemente, como una casa carcomida por las termitas desde dentro. Cuando se descubre, todos los pilares ya están tambaleándose. 3 días después del juicio, la empresa de Diego recibió una notificación de suspensión de desembolsos del banco asociado. La razón era muy concisa: la necesidad de revisar el historial crediticio y la capacidad financiera de la empresa. Diego leyó y releyó ese correo electrónico muchas veces. Llamó al director del banco, quien había compartido innumerables comidas y copas con él. Al otro lado de la línea, la respuesta fue muy formal, pero fría. Han surgido nuevas informaciones, necesitamos verificarlas, le rogamos su comprensión. Diego entendió muy bien a qué se refería con nuevas informaciones. El rumor se había extendido más rápido de lo que él imaginaba. En el mundo de los negocios, una simple frase vaga es suficiente para poner a la gente en guardia. El hecho de que yo, Isabel, hubiera confirmado mis bienes propios ante el tribunal, aunque sin revelar cifras exactas, había llevado a muchos socios a cuestionar si la empresa de Diego era realmente fuerte o si solo se sostenía gracias a otros recursos que él no controlaba. Las llamadas para proponer colaboraciones disminuyeron. Un proyecto que estaba a punto de cerrarse se pospuso indefinidamente. Diego comenzó a sentir claramente lo que significaba perder el control. Doña Carmen fue la primera en notar la anomalía. Veía a su hijo fruncir el ceño con frecuencia, sentarse en silencio en el salón por las noches, ya no tan entusiasmado al hablar de dinero o negocios como antes. Llamadas urgentes, respuestas cortantes. La casa que antes bullía con asuntos de negocios ahora solo tenía el sonido de la televisión encendida por costumbre. ¿Qué pasa, hijo?, preguntó una noche, sin poder ocultar su preocupación. Diego guardó silencio durante mucho tiempo y luego dijo, con voz cansada: la empresa está teniendo algunos problemas, mamá. ¿Qué problemas?, insistió doña Carmen. ¿No será por lo que dijo la Isabel en el tribunal? Diego no respondió de inmediato, pero su silencio fue la respuesta que hizo que doña Carmen palideciera. Empezó a sentir pánico. Llamó a parientes y viejos amigos para indagar sobre la situación. Pero aquellos que antes habían sido cercanos ahora hablaban con cautela. Nadie se atrevía a prometer nada. Por primera vez, ella sintió lo que era la frialdad social, algo que hasta entonces solo había visto en los demás. Mientras tanto, yo, Isabel, no aparecí en público. No hablé, no confirmé, ni negué ninguna información. Continué con mi vida de forma regular y discreta. Fui a mis citas prenatales a tiempo, trabajé según lo planeado, sin dejarme arrastrar por las turbulencias externas. Hubo quienes me aconsejaron aprovechar la oportunidad para hacer pagar a mi exfamilia política. Yo solo sonreí. No necesito hacer nada, les dije. Porque la verdad, una vez en su lugar, ejerce su propio peso. Diego quiso llamarme muchas veces, pero al final no lo hizo. No sabía qué decir. ¿Pedir disculpas? Era demasiado tarde. ¿Pedir dinero prestado?
Nunca pensó que llegaría el día en que tendría que hacer eso con la mujer a la que una vez consideró que no tenía nada. Una tarde, Diego se paró frente a la puerta de mi piso de alquiler, pero no tocó el timbre. Se quedó allí mucho tiempo y luego se dio la vuelta. Por primera vez en su vida, sintió que ya no tenía derecho a entrar en mi vida. Doña Carmen, sin embargo, no pudo contenerse. Me buscó sin previo aviso, sin cita. Se paró en la calle y me llamó por mi nombre con voz apresurada. Bajé a su encuentro. Vi a la mujer frente a mí, más delgada, más vieja, sus ojos ya no tan penetrantes como antes. Doña Carmen ya no se erguía con la espalda recta, no cruzaba los brazos para dar órdenes. Estaba torpe, como alguien que entra por primera vez en un mundo donde ya no tiene poder. Señora Isabel, dijo con voz temblorosa, ¿podría ayudar a esta familia un poco? Me quedé en silencio, no sorprendida, solo sentí una ligera tristeza. ¿Cómo podría ayudarles?, pregunté, sin ironía. Doña Carmen dudó. La empresa de Diego está pasando por dificultades. La gente rumorea muchas cosas desagradables. Si usted hablara claro, las cosas serían diferentes. La miré durante mucho tiempo y luego negué con la cabeza suavemente. Nunca creé esos rumores y no tengo la obligación de extinguirlos, le dije. Doña Carmen se quedó en silencio. Por primera vez, sintió lo que era ser rechazada desde una posición de debilidad. No busco venganza, continué, con voz pausada. Simplemente estoy viviendo mi vida. No intervengo en lo que le suceda a mi antigua familia. Doña Carmen bajó la cabeza. En ese momento, todo su orgullo pareció desmoronarse, pero yo no sentí alegría. Solo vi un gran vacío, donde una vez hubo relaciones que me ataban, y que ahora carecían de significado. Cuando doña Carmen se fue, me quedé mucho tiempo en la puerta. Puse mi mano sobre mi vientre y respiré hondo. Sabía que la tormenta en la casa de mi exmarido aún no había pasado, pero también sabía que yo no daría marcha atrás. Porque hay caídas que no necesitan que nadie las empuje, solo basta con que la gente deje de sostenerse con lo que no les pertenece, y todo se desmoronará por sí solo. Y para mí, Isabel, eso no era una victoria, era simplemente la consecuencia inevitable de años de ser menospreciada. Yo, Isabel, no desaparecí después de que la casa de mi exmarido comenzara a tambalearse, ni aparecí como una vencedora. Mi vida continuó con un ritmo tranquilo y constante, como si aquellas turbulencias fueran solo un ruido lejano. Por las mañanas, me levantaba temprano para preparar una comida sencilla y luego iba a trabajar. Por las tardes, acudía al hospital según mi horario, escuchando el latido del corazón de mi bebé, constante y estable. Por las noches, regresaba a mi piso de alquiler, abría mi ordenador y trabajaba hasta tarde. Nadie vio regocijo en mí, solo una concentración en una serenidad que antes no había tenido. Alguien me preguntó, ¿por qué no aprovecha esta oportunidad para recuperar lo que perdió? Yo solo sonreí. No di explicaciones, porque solo quienes lo viven saben que hay cosas que se pierden y no necesitan ser recuperadas, y hay cosas que se conservan y son lo verdaderamente importante. No hubo litigios, no pedí división de bienes, no aparecí en ningún periódico. Entendí muy bien que si yo hablaba, todo tomaría otra dirección. Pero no necesitaba eso. La verdad ya estaba en su lugar, y el resto de mi vida quería vivirla con dignidad. Una tarde lluviosa, Diego me envió un mensaje muy largo. Hablaba de sus dificultades actuales, de la presión del banco, de la cautela de sus socios. Al final del mensaje, escribió, no espero tu ayuda, solo quiero decir que me equivoqué. Lo leí con mucha atención, no respondí de inmediato, dejé el teléfono a un lado y me quedé en silencio durante mucho tiempo. Pensé en los 10 años transcurridos, en las veces que me tragué las lágrimas, en las firmas puestas en papel sin que nadie me obligara. Pensé en el niño en mi vientre, en el futuro que estaba construyendo. Esa noche, le respondí a Diego con una frase muy corta. Espero que te recuperes pronto, pero la parte de mi vida, yo me haré responsable.
No fue un rechazo frío, tampoco un consuelo, sino un límite muy claro establecido. Diego leyó ese mensaje muchas veces, y comprendió que la puerta se había cerrado por completo, sin posibilidad de rectificar con lástima o dependencia. Doña Carmen tampoco volvió a buscarme. Quizás comprendió que yo no era el tipo de mujer que cedería ante las súplicas, pero en su corazón algo había cambiado. Las noches, sentada sola en su gran casa, comenzó a recordar cada pequeño detalle. Las veces que yo me quedaba en silencio, las veces que ella pronunciaba palabras crueles, las cenas en las que daba por sentada mi paciencia como nuera. Se dio cuenta de que se había equivocado, pero ese reconocimiento ya no servía de nada más que para atormentarla. Mientras tanto, yo, Isabel, comenzaba una nueva etapa de mi vida. Me mudé, alquilé un pequeño apartamento, pero lleno de luz. Colgué algunas macetas en el balcón, puse un sillón junto a la ventana. El espacio no era lujoso, pero era un lugar donde me sentía segura. También comencé a reorganizar mi trabajo. Las inversiones dispersas que tenía antes se agruparon y se gestionaron de manera más estructurada. No le conté a nadie sobre la escala o los planes. Simplemente trabajé en silencio, pero con firmeza. Algunas noches, escuchaba la lluvia caer fuera de la ventana, con la mano sobre el vientre, hablaba suavemente con mi hijo. Le contaba cosas sencillas, sobre una casita pequeña, sobre mañanas tranquilas. No le hablaba mucho del pasado. No quería que mi hijo creciera con rencor. Mi elección de no buscar venganza no me debilitó. Al contrario, me ayudó a mantener la pureza en mi corazón. Comprendí que si usaba el poder para aplastar a otros, me convertiría en la versión de mí misma que tanto temía. Hay heridas que solo necesitan ser dejadas atrás, no correspondidas. Y en ese silencio, sentí algo con claridad. Por primera vez en mi vida, ya no vivía para demostrar nada a nadie. Vivía para prepararme para el mañana, para el niño que estaba a punto de nacer, para mí misma. Y detrás, las piezas rotas seguían buscando su propio lugar. No hubo mano que interviniera, no hubo venganza, solo un karma que llegó muy lento, pero que no olvidó a nadie. Doña Carmen comenzó a enfrentar el karma no con críticas externas, sino con un vacío cada vez más evidente en su propia casa. Esa casa, que una vez fue su mayor orgullo, donde por las mañanas se levantaba temprano para preparar té, encender la televisión, escuchar noticias económicas, alardear con los vecinos sobre los proyectos de su hijo. Pero ahora, las mañanas transcurrían en silencio. Diego solía salir muy temprano y regresar muy tarde. Algunas veces no volvía, no por estar ocupado, sino porque ya no tenía la energía para enfrentar las preguntas de su madre. Doña Carmen notaba ese cambio día a día. Veía a su hijo adelgazar, sus ojos cansados, su voz ya no tan segura. Sus llamadas telefónicas solían terminar con un suspiro. Las comidas se enfriaban porque nadie quería comer. Por primera vez en su vida, doña Carmen se sintió impotente. Empezó a recordar los años en que yo, Isabel, estaba allí. En aquel entonces, la cocina siempre estaba ordenada, la comida, aunque sencilla, era suficiente y cálida. Yo no hablaba mucho, pero siempre estaba en el momento justo. Cuando Diego estaba estresado por el trabajo, era yo quien, en silencio, preparaba sus medicinas y le recordaba que descansara. Esas cosas, ella las había considerado deberes de nuera, nunca una muestra de afecto. Una tarde, cuando Diego regresó a casa agotado, doña Carmen le preguntó si las cosas iban muy mal, hijo. Diego no respondió de inmediato, se sentó en el sofá, con las manos en la cabeza. No sé qué más hacer, mamá, dijo. Aquellas palabras le apretaron el corazón a doña Carmen. Durante toda su vida, acostumbrada a dar órdenes y tomar decisiones, nunca pensó que su hijo diría algo así. Esa noche, doña Carmen no pudo dormir. Se sentó sola en el salón, la luz amarilla se reflejaba en las fotos familiares colgadas en la pared. En una foto de boda, yo, Isabel, estaba de pie junto a Diego, con una sonrisa dulce,
una mirada tierna. La observó durante mucho tiempo y luego, por primera vez, suspiró. ¿Habré sido demasiado estricta?, se preguntó, pero no hubo respuesta. A la mañana siguiente, doña Carmen decidió buscarme de nuevo, no para pedir ayuda, sino para decir algo que en toda su vida nunca me había dicho a mí, su nuera. Abrí la puerta y la vi allí, con la espalda ligeramente encorvada, con una pequeña bolsa de fruta en la mano. Ya no tenía la arrogancia de antes, solo era una mujer mayor, torpe ante el umbral. ¿Puedo pasar, hija?, preguntó, con una voz tan baja que ella misma se sorprendió. Asentí, haciéndome a un lado. Mi pequeño apartamento estaba lleno de luz, con un suave aroma a té, y la tranquilidad del espacio hizo que doña Carmen se sintiera incómoda. Se sentó en el sofá, puso la bolsa de fruta sobre la mesa, y tras unos segundos de silencio, dijo con voz temblorosa, «Lo siento». Aquellas dos palabras cayeron muy suavemente, pero para doña Carmen, pesaban más que cualquier cosa que hubiera dicho en su vida. No respondí de inmediato, me senté frente a ella y escuché. Doña Carmen bajó la cabeza y continuó, «Me equivoqué al menospreciarte. Creí que no tenías nada y por eso me atribuí el derecho de decidirlo todo. Olvidé que tú también eres una persona». La miré, y en mi interior surgió una emoción difícil de nombrar. No era alegría, ni regocijo, solo una comprensión tardía. «Ya no le guardo rencor, abuela», dije lentamente, «pero tampoco puedo volver». Doña Carmen asintió, las lágrimas rodando por sus mejillas. «No me atrevo a pedirte que vuelvas. Solo quería decirte que sé que me equivoqué». En ese momento, entre las dos mujeres que alguna vez estuvieron en lados opuestos, ya no había tensión, solo la quietud de lo que no se puede reparar. Cuando doña Carmen se fue, la acompañé hasta la puerta. Ella se volvió para mirarme una vez más. «Cuídate mucho, y el niño, si algún día me lo permites, me gustaría verlo, aunque sea de lejos». No prometí nada, solo asentí muy suavemente. Al cerrar la puerta, me apoyé en la pared y respiré hondo. No sentí que hubiera ganado ninguna batalla, pero sabía que un ciclo de karma se había cerrado. Perdonar no es volver al pasado. Perdonar es simplemente no permitir que el pasado siga dañando el presente. Y para mí, Isabel, eso era suficiente. Mi vida, la de Isabel, tomó un ritmo diferente cuando mi vientre comenzó a crecer visiblemente. Por las mañanas, me levantaba más temprano para caminar lentamente por el barrio, respirando el aroma del nuevo día. Por las tardes, me sentaba en mi escritorio junto a la ventana, la luz caía uniformemente sobre los expedientes, sobre los números cuidadosamente ordenados. Todo ya no era apresurado. Aprendí a trabajar lo suficiente, a vivir lo suficiente, a pensar lo suficiente. No hablaba mucho de lo que estaba construyendo, solo aquellos que realmente necesitaban saber, lo sabían. Ya no quería demostrar mi capacidad con palabras. Dejé que los resultados hablaran por sí mismos. Las inversiones que antes estaban dispersas, ahora se agrupaban en un flujo claro. Me establecí principios muy simples: transparencia, disciplina, sin arriesgarme por codicia, sin depender de ninguna relación emocional. Recibí llamadas indirectas, con rodeos, llenas de curiosidad. Yo escuchaba, pero sin prisa. Entendía muy bien que cuando una mujer acaba de salir de un matrimonio roto y está embarazada, otros pensarían que es fácil de manipular. Pero la realidad era lo contrario. Fue precisamente ese periodo el que me hizo más lúcida que nunca. Contraté a un contable independiente para revisar todos los libros, y a un abogado privado para que me asesorara sobre cualquier cosa que pudiera surgir. No porque temiera disputas, sino porque no quería que existiera ninguna ambigüedad. Había vivido demasiado tiempo en las zonas grises de otros. Ahora, mi vida necesitaba claridad. Las visitas al médico se convirtieron en un pequeño pero importante ritual. Cada vez que el doctor decía que todos los indicadores estaban bien, sentía una calma profunda en mi corazón. Comencé a comprar pequeñas cosas para mi hijo, no muchas,
no lujosas, solo lo esencial, ordenado en un pequeño armario en la esquina de la habitación. Hice todo en silencio, pero con mucho cuidado, como si estuviera preparando la llegada de un invitado muy especial. Algunas noches, soñaba que regresaba a la antigua casa, pero en ese sueño, ya no sentía la pesadez. Solo miraba desde lejos y luego me daba la vuelta. Al despertar, no sentía tristeza. Sabía que mi subconsciente estaba cerrando lo que necesitaba cerrar. Diego ya no se puso en contacto, su último mensaje seguía allí, sin ser respondido. No bloqueé su número, ni lo borré. Lo dejé allí, como un hito que indicaba que algunas relaciones solo necesitan terminar en el lugar correcto. Doña Carmen me envió regalos en algunas ocasiones, pequeños detalles sin nombre. Yo los recibí y le envié un breve mensaje de agradecimiento, sin abrir la puerta demasiado, pero sin cerrarla de golpe. Mantuve una distancia suficiente para no dañar a nadie más, pero también para no volver a mi antigua posición. Una tarde, mientras ordenaba papeles, me di cuenta de que ya no temía al futuro. El miedo que me había perseguido durante años, el miedo a la escasez, a la soledad, a no ser lo suficientemente fuerte, ya no existía. En su lugar, había una sensación de certeza, aunque no ruidosa. Comprendí que mi regreso no consistía en ponerme delante de alguien para ser reconocida. El verdadero regreso era cuando podía mirarme al espejo cada mañana, sabiendo que estaba viviendo de acuerdo con mis propias elecciones. Puse mi mano sobre mi vientre y sonreí suavemente. El bebé se movió ligeramente, como una pequeña respuesta. Susurré, estaremos bien. Afuera, el mundo seguía girando. Las viejas historias se fueron calmando lentamente. Pero para mí, Isabel, esto no era una pausa esperando a que la tormenta pasara. Esto era la base para una nueva vida construida sobre la serenidad, la autonomía y una valentía que no necesitaba ser ostentosa. Y cuando todo estuviera listo, sabía que seguiría adelante, no para demostrar, sino para vivir. El reencuentro entre Isabel y Diego Ramos tuvo lugar una tarde de fin de semana en un espacio donde ninguno de los dos había imaginado sentarse juntos después del divorcio. Era una conferencia especializada en finanzas, donde yo, Isabel, asistía como invitada discreta. Diego, por su parte, participaba porque su empresa intentaba recuperar la confianza del mercado. Nos vimos casi al mismo tiempo. No hubo una llamada, ni un intento de esquivarse, solo un breve momento de quietud, suficiente para que ambos comprendiéramos que habíamos tomado caminos diferentes. Yo llevaba un vestido ancho de color neutro, mi andar era lento, pero firme. Mi vientre ya era evidente, sin necesidad de ocultarlo. Diego lo vio, y su corazón se encogió ligeramente. Por primera vez, fue plenamente consciente de que ese niño existía de verdad y crecería fuera de su vida. Nos sentamos en filas diferentes, pero después de la inauguración, Diego se acercó. ¿Puedo sentarme un momento contigo?, preguntó con voz baja, sin la confianza de antes. Asentí, sin frialdad, pero sin familiaridad. Nos sentamos uno al lado del otro, con un pequeño espacio entre nosotros, suficiente para que nadie se sintiera invadido. No he venido a pedirte ayuda, solo quiero hablar, dijo Diego, mirando hacia el escenario. Lo sé, respondí, mis ojos fijos al frente. Si es por trabajo, no soy la persona adecuada. No, negó Diego con la cabeza, es sobre mí. Él relató muy lentamente lo que había sucedido después, no para lamentarse, sino como alguien que está reordenándose a sí mismo. Habló de la pérdida de control, de las decisiones equivocadas, del sentimiento de vacío al darse cuenta de que había perdido algo importante sin saberlo. Yo escuché sin interrumpir, sin juzgar. Yo solía pensar que, si uno era lo suficientemente bueno, lo suficientemente fuerte, todo iría bien, dijo Diego, con voz ronca. No me di cuenta de que hay cosas que no se pueden compensar con el éxito. Me volví para mirarlo durante mucho tiempo y luego dije, todos tenemos que pagar un precio por crecer, solo que algunos lo pagan antes y otros más tarde.
Diego sonrió con tristeza. Yo lo pagué tarde. Lo importante es si aprendiste algo, le dije suavemente. Esa frase no era un sermón, era como una conclusión. Diego miró mi vientre. ¿Tienes algún plan para el bebé? Me quedé en silencio unos segundos. Lo criaré sola. Él asintió sin preguntar más. Entendió y respetó. Ese respeto llegó tarde, pero al menos llegó de la manera correcta. La conversación terminó cuando la conferencia se reanudó. Diego se levantó primero, hizo una leve reverencia como despedida. Te deseo toda la paz. Asentí en respuesta. No lo despedí, no lo retuve. Cuando Diego se fue, me quedé sentada sola, con la mano sobre el vientre. No sentí pesadez, solo que un viejo capítulo se había cerrado muy suavemente. Esa tarde, al salir del auditorio, me paré bajo el sol y respiré hondo. Me di cuenta de que realmente había pasado página. Ya no había diálogos en mi cabeza, ni preguntas sin respuesta. Hay encuentros que no son para reconectar, sino para confirmar que ambos han madurado lo suficiente como para seguir adelante sin rencor. Y para mí, Isabel, eso era una forma de curación profunda. Daniel nació una mañana de principios de invierno, cuando Madrid aún conservaba una fina capa de niebla sobre los árboles de las avenidas. Ingresé al hospital muy temprano, sin alboroto, sin familiares que me acompañaran. Arrastré mi pequeña maleta, caminando lento pero con paso firme, como había caminado para salir de mi antiguo matrimonio. La sala de partos estaba iluminada, el familiar olor a desinfectante, el sonido regular de los pasos de las enfermeras. Me acosté en la cama, mis manos apretando los barrotes, mi respiración guiada, lenta y rítmica. En ese instante, no pensé en el pasado, ni en lo que había perdido. Solo pensé en la pequeña vida que estaba a punto de llegar a este mundo y en mi responsabilidad hacia él. El primer llanto resonó, tenue pero claro. Cerré los ojos, las lágrimas brotaron incontrolables. No eran lágrimas de dolor, sino de un profundo alivio. Había pasado por tanto para llegar a este momento. El médico colocó al bebé en mis brazos, un niño con la piel aún rosada, sus pequeñas manos apretando suavemente mi dedo. Lo miré durante mucho tiempo, como queriendo grabar cada rasgo en mi memoria. Le susurré una frase muy baja, solo audible para nosotros dos. Hola. Empezamos, ¿verdad? Los primeros días como madre soltera no fueron fáciles. Noches sin dormir, cansancio físico, dolores persistentes. A veces me sentaba apoyada en la pared del baño, abrazando a mi hijo, respirando en silencio para no romper a llorar. Pero incluso en esos momentos de mayor debilidad, nunca me arrepentí de mi elección. El pequeño apartamento se fue llenando de calidez. El llanto del bebé, el sonido del agua hirviendo para la leche, el olor de las toallas recién lavadas. Mi vida se medía ahora por las horas de mi hijo, ya no por reuniones o contratos. Doña Carmen se enteró del nacimiento de su nieto a través de una conocida. Vino al hospital y se quedó en el pasillo durante mucho tiempo, pero finalmente no entró. Dejó un pequeño ramo de flores sin nombre. Yo lo vi y lo entendí, pero no la llamé, no por resentimiento, sino porque quería que cada relación tuviera su propio orden. Unas semanas después, doña Carmen me envió una carta escrita a mano, la letra temblorosa, las frases cortas, sin súplicas, sin justificaciones, solo deseos de salud para nosotros dos y una pequeña línea. Si algún día te parece oportuno, me gustaría ver a mi nieto, aunque sea de lejos. La leí, la doblé. No respondí de inmediato. Necesitaba tiempo, no para castigar, sino para asegurarme de que cualquier puerta que se abriera no dañaría a mi hijo. Diego también se enteró. Me envió un mensaje muy breve. Les deseo paz a los dos. Nada más. Lo leí y apagué la pantalla. No sentí la necesidad de responder. Hay roles que, una vez que pierden el ritmo, no se pueden compensar con palabras. Los meses siguientes, yo, Isabel,
Regresé al trabajo de una manera muy diferente. Trabajé menos, pero con mayor eficiencia. Elegí proyectos que se ajustaban a mi nuevo ritmo de vida, sin ambición desmedida. Entendí que el éxito duradero no reside en la velocidad, sino en el equilibrio. Algunas tardes, empujaba el carrito de mi hijo hacia el balcón, mirando el sol inclinado. Daniel dormía tranquilamente. Yo me sentaba a tomar té, dejando que mi mente fluyera despacio. Me di cuenta de que la felicidad no era la plenitud que impresionaba a otros. La felicidad era cuando mi corazón ya no estaba desgarrado. Un día, decidí responder a la carta de doña Carmen. Escribí un mensaje corto y muy claro. Gracias por su preocupación, abuela. Cuando me parezca oportuno, me pondré en contacto. Sin promesas, sin rechazo, solo un límite establecido con respeto. Doña Carmen recibió la carta y se sentó a leerla durante mucho tiempo. Entendió que la oportunidad, si llegaba, no vendría de la presión, sino de la espera correcta. Esa fue una lección tardía que tuvo que aprender. Yo, Isabel, llamé a mi hijo Daniel, un nombre sencillo que llevaba el deseo de una vida tranquila y sin tormentos. Cada vez que pronunciaba su nombre, sentía una calma en mi corazón, como si todas las cicatrices del tiempo se estuvieran suturando con la presencia tan real de esta pequeña vida. En la última noche del año, abracé a mi hijo y me paré frente a la ventana, los fuegos artificiales explotando a lo lejos. Le susurré, mamá no te promete una vida sin tormentas, pero te prometo que estaré aquí cada vez que me necesites. En ese instante, comprendí que todo el dolor que había experimentado no fue en vano. Me había llevado hasta aquí, a un punto en el que era lo suficientemente fuerte como para amar sin miedo. Y esa, para mí, era la plenitud a mi manera. Los años siguientes transcurrieron para Isabel sin la apariencia de una huida o una necesidad de demostrar algo. Pasaron lenta, constante y profundamente, de modo que cada paso tenía un significado. Daniel creció en el pequeño apartamento lleno de luz. Por las mañanas, su risa se extendía por la habitación mientras yo preparaba el desayuno. Por las tardes, mi hijo y yo nos sentábamos junto a la ventana, escuchando los coches en la calle, contándonos pequeñas cosas. Yo no le enseñé a mi hijo el odio, ni le oculté el pasado. Solo le enseñé a caminar con la cabeza alta, a decir la verdad y a respetarse a sí mismo. Mi trabajo se estabilizó gradualmente en una escala moderada, pero sólida. No aparecí en los medios, no alardeé de mis logros. La gente solo me conocía por mi reputación y mi serenidad en la forma de trabajar. Quienes habían colaborado conmigo se dieron cuenta de algo. Esta mujer no tenía prisa, pero nadie podía subestimarla. Diego Ramos abandonó la antigua casa y se mudó a un apartamento más pequeño. Su empresa redujo su tamaño, ya sin grandes ambiciones, pero suficiente para vivir con dignidad. Él aprendió a empezar de nuevo desde lo básico, sin depender de títulos ni del pasado. En un par de ocasiones, lo vi a lo lejos, observándonos a mi hijo y a mí en el parque, pero él no se acercó. Entendía que hay distancias que son el resultado y deben ser respetadas. Doña Carmen, de vez en cuando, recibía mi permiso para visitar a su nieto, no con frecuencia, sin ataduras. Los encuentros transcurrían en silencio y con moderación. Ella ya no sermonizaba, solo se sentaba a observar a su nieto jugar, con una mirada de ternura y arrepentimiento. Yo, Isabel, no borré los viejos recuerdos, pero no permití que decidieran mi presente. Una tarde al anochecer, cuando Daniel ya dormía, me senté sola a la mesa, mirando el camino recorrido. Recordé el acta de divorcio con olor a tinta de antaño, recordé las miradas de desprecio, recordé las firmas puestas en silencio. Todo aquello ahora había quedado atrás, ya no dolía, solo era como una cicatriz que me recordaba que una vez fui débil y que me puse de pie. Yo, Isabel, entendí que el divorcio no es el fracaso de una mujer, es solo el final de una relación que dejó de ser justa. Lo que decide el valor de una persona no es cómo se van, sino cómo viven después de irse. Puse mi mano en mi pecho,
sintiendo el latido de mi corazón en calma, sin miedo, sin necesidad de demostrar nada, solo una vida que transcurría de acuerdo con mis propias elecciones. En algún lugar, aquellos que una vez estuvieron en lo alto habían aprendido la lección del karma, sin ruido, sin castigo. Simplemente, cada uno se encontraba en la posición que había creado por la forma en que trató a los demás. Apagué la luz, cerré suavemente la puerta de la habitación de mi hijo. Antes de darme la vuelta, susurré muy bajo, «Mamá ya está bien». Y ese fue el final de un matrimonio, pero el comienzo de una vida digna, plena y serena, donde la mujer no necesita ganar a nadie, solo necesita no perderse a sí misma. El tiempo, ese juez implacable, reveló una verdad sencilla pero contundente. Diego no fracasó por falta de dinero o poder, sino por su obstinada ceguera, por evaluar a las personas únicamente por su apariencia y su posición social. Su arrogancia, alimentada por la de su madre, lo llevó a despreciar a Isabel, a la mujer que compartió su vida, sin siquiera molestarse en conocer su verdadera valía. La soberbia de creerse superior, de medir el amor en euros y el respeto en títulos, fue la grieta que terminó por derribar su propio castillo, ladrillo a ladrillo, por más millones de euros que su empresa moviera en el mercado. Pero la raíz de la traición y el desmoronamiento fue más profunda que la mera arrogancia. La verdad es que la infidelidad y el trato despectivo de Diego no surgieron de una supuesta debilidad de Isabel, sino de la inseguridad y el ego frágil de un hombre que, en el fondo, necesitaba sentirse indispensable, el Salvador. Cuando se enfrentó a una mujer silenciosa, que no reclamaba pero que era enteramente autónoma y en su discreción, inmensamente fuerte, su propia fragilidad quedó expuesta. No podía lidiar con una compañera que no lo necesitaba, en el sentido que él concebía, y esa herida narcisista fue lo que lo empujó a buscar validación en otro lugar, a subestimar a quien, en su calma, era un pilar inquebrantable. La verdadera victoria de Isabel no residió en humillar a su exmarido o en alardear de su fortuna. No hubo venganza, ni triunfalismo. Su triunfo fue mantener su dignidad intacta, retirarse de una relación desequilibrada sin explicaciones ni reproches, y reconstruir su vida basándose en sus propios valores. Su fuerza no fue la del estruendo, sino la de la quietud, la de saber quién era y lo que merecía, sin depender de la aprobación ajena. Dejó que las consecuencias naturales de las acciones de otros se manifestaran, mientras ella tejía en silencio el lienzo de su nueva existencia, libre y plena junto a su hijo Daniel. Al final, la vida nos enseña que el respeto y la valía se ganan con la autenticidad, no con el oro. Quien ignora el alma del otro, termina por perder la suya. ¿Y ustedes, queridos espectadores, creen que es posible recuperar lo perdido cuando la confianza se ha roto por completo? La historia de Isabel llega a su fin aquí. ¿Qué piensan ustedes de las decisiones de Isabel? ¿Habrían actuado de forma diferente en su lugar? Los invito a compartir sus reflexiones en los comentarios. Yo siempre leo cada mensaje con el corazón abierto. Si esta narración les ha conmovido o les ha hecho reflexionar, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien a quien crean que también le resonará, y suscribirse al canal para no perderse las próximas historias que nos inviten a mirar hacia adentro. Nos encontramos en la próxima entrega, y quién sabe, quizás la próxima vez, sea su propia verdad la que ilumine nuestro camino.